sostenibles. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes, 1 de febrero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas, porque ya tenemos lista entrevista con nuestro primer invitado la mañana de hoy. Con él hablaremos acerca de un tema que seguramente les va a resultar interesante. Ser corrupto no es chavista, eso lo dijeron ayer en el Partido Socialista Unido de Venezuela, una frase que nos llamó poderosamente la atención, ya les diremos por qué. Esto a propósito de los últimos casos, los últimos escándalos que salpican a dirigentes de esta organización, incluyendo a la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, que ayer, por cierto, fue trasladada a Caracas para ser representada a tribunales. Allá la detuvieron en el estado Falcón por posesión de 7 kilogramos de estupefacientes. Además, está la detención por tráfico de combustible de un fiscal, el fiscal superior de Bolívar. Detenciones, como dice el Correo del Caroní, que confirman reiteradas denuncias de corrupción en esa entidad, pero que esto además se extiende a distintos estados del país. Me refiero al contrabando de combustible, una denuncia reiterada sobre todo en la frontera con Colombia. Y decíamos que nos llama la atención la frase sobre la corrupción, porque el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ya destacaba el problema endémico que hay en nuestro país, el nexo, de hecho, entre la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Decía, es un elemento de la crisis que merece una investigación más profunda. Varias de las fuentes con las que habló la misión, por cierto, que está a la espera de que le permitan entrar a nuestro país, esto lo decimos nosotros, todos miembros actuales o anteriores del gobierno y personal militar han identificado que el factor motivador de la violación de derechos humanos en el presente informe son los beneficios económicos personales derivados de la captura de las instituciones del Estado. Hasta agosto de 2020, esto hace 2 años casi, había más de 85 investigaciones o procedimientos penales en 21 jurisdicciones extranjeras distintas, acusando a personas venezolanas, incluidos actores políticos y militares de alto rango, de delitos relacionados con la corrupción. Por eso nos llamaba la atención la declaración que se daba ayer en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela sobre estos temas. Y, digamos, una de las actividades delictivas más extendidas en nuestro país y que más preocupa tiene que ver con la minería ilegal. De eso vamos a hablar. Autoridades no han dicho nada al respecto, pero las dimensiones de este problema se pierden de vista y han quedado evidenciadas en un trabajo especial que han publicado al unísono varios medios de comunicación, incluyendo el portal Armando.info, el diario El País de España, que ofrecen una radiografía de la minería y de las pistas ilegales que bullen en la selva venezolana. De ese tema hablamos con nuestro invitado la mañana de hoy. Y a esta hora vamos a conversar con alguien que conoce perfectamente el tema que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy, porque además es coautor de este trabajo especial que seguramente muchos de ustedes han leído en el portal Armando.info, pero también en el diario El País de España, que habla acerca de la situación de las pistas ilegales que bullen en la selva venezolana y que retrata la realidad de lo que está ocurriendo a propósito de la minería ilegal en nuestro país. Se trata de Joseph Polizuk, me parece que ya nos acompaña en aquí lo veo, en nuestra sala de Zoom. Un gusto verte, Joseph. Mariale,
Un placer estar aquí, conectar contigo. ¿Cómo te va? Muy bien, gusto verte después de tanto tiempo. Sí, Es así es. una agradable coincidencia producto de este trabajo que publican en varios portales. Inmediatamente que lo leímos, pensamos que era importante, era de interés para la audiencia saber los detalles de lo que ustedes han descubierto allí, que dejan en evidencia una realidad que conocemos, pero que ustedes describen en detalle. Yo iniciaría conversación a partir de dos grandes temas. Uno que tiene que ver con el número de pistas ilegales que hay en el sur de Venezuela, en los estados Bolívar y Amazonas, y sobre todo las dimensiones de la destrucción producto de la minería ilegal. Bienvenido, José. Te escuchamos. Gracias, Mariale. Y con respecto al tema, yo justamente también destacaría que al menos la mitad de esas 42 pistas, no solamente que son ilegales, sino que están al lado o muy cerca de minas ilegales. O sea, están hechas para la sangría que ha sufrido Venezuela en los últimos años y de la que creo que todavía no tenemos una dimensión. Ahora, ¿qué puedes compartir con nosotros acerca de los hallazgos? En general, ya vamos a lo particular, porque insisto, ustedes logran, entiendo, con una radiografía satelital de los estados Amazonas y Bolívar, identificar varios puntos de actividad de minería ilegal, pero también varias pistas ilegales utilizadas para el tráfico de oro y drogas. ¿Qué puedes decir? Mira, sabes que, Mariela, yo quisiera primero recordar, comentarte que yo he cubierto el tema minero, como muchos otros colegas, desde el año 2006. Fue la primera vez que yo fui a una mina cuando la masacre de La Paragua, que empezamos a ver una cosa que sorprendió a todo el país, cómo unos militares bombardearon una mina. Ahora entendemos que era corrupción, que no les habían pagado su tajada, pero en aquel momento fue un escándalo. Y te lo digo porque desde entonces los reportes son anecdóticos o crónicas que contamos desde una mina. Pero ahora, tiempos de COVID, escasez de combustible, algunos ni siquiera podemos ir al país, es costoso, es peligroso, hay grupos irregulares. Queríamos entender, trascender la crónica desde una mina, lo que está pasando, y entender cuántas minas tenemos y cómo es esto. No olvidemos que hace un par de años, tal vez un poquito más, Curazao estaba exportando oro. ¿De dónde una isla del Caribe tiene minas de oro? Está claro que es oro venezolano. Y no solamente es del Caribe holandés, hay muchos más reportes de oro venezolano, de contrabando, en Colombia, en Brasil. Y eso es lo que quisimos hacer. ¿Cómo podemos hacer una foto, una radiografía, para dar una idea de la dimensión? Y creo que allí tuvimos la suerte y los apoyos para usar la tecnología y emplear inteligencia artificial para poder entender que entre Bolívar y Amazonas hay más de 3.700 puntos minados de minas de oro que nosotros encontramos. Hay un margen de error y puede que haya muchas más. Y entre ellas hemos encontrado 42 pistas. ¿Cómo funciona este programa de geolocalización? Para que la audiencia lo entienda, porque es un tema que a mí en lo personal me llamó poderosamente la atención. Sí, tampoco soy un experto, lo que pasa es que No. busqué a los expertos, pero sí, les puedo contar que lo que hicimos y es lo que más me costó al principio, fue encontrar fotos satelitales y a partir de allí, fuentes que uno tiene, empezamos a ver algunos patrones. Entonces, pedimos ayuda a unos expertos para programar un algoritmo y pedirle a la máquina que en las imágenes del satélite Sentinel-2, que es el de la Agencia Espacial Europea, que es el que nosotros usamos, que empezara a buscar imágenes similares a las de unas muestras que nosotros encontramos, tanto de pistas como de minas ilegales. Y es así como encontramos este número. Pero otra vez, hay un margen de error. Y estos son minas similares a las que nosotros encontramos como la muestra para establecer este patrón. Puede que haya un poco más. Varios detalles. Por ejemplo, porque
digamos, la información que ustedes comparten en este primer trabajo especial tiene como muchas aristas. Yo mencionaba una de ellas que tiene que ver con la deforestación, la destrucción. Ustedes hablan que esto es equivalente a 40.000, me corregirá si me equivoco, 40.000 campos de fútbol. ¿Cómo llegan a esa conclusión, Joseph? Es así. Hay una medida, las fotos son 28 por 28 píxeles y eso equivale, tengo anotada la chuleta, pero creo que eran 280 por 280 metros que ve cada foto del satélite. O sea, el satélite va dividiendo lo que recogió y en función de eso encontramos estas 3.718 puntos minados. Digo puntos minados y no minas porque a lo mejor una mina tiene más de un punto en el espacio que hemos encontrado. Y eso suma en escala el equivalente a 40.000 campos de fútbol deforestados. Por otra parte, una duda que nos surgía al leer la información, no hay certeza de, bueno, si estos puntos, estas minas que ustedes han identificado, están activas o no, ¿correcto? Algunas no están activas, pero otras sabemos que están activas y no solamente sabemos que están activas, sino que en el propio trabajo hay unas muestras de eso, pero vimos en estas 3.700 puntos que hay minas que van creciendo. Y allí, por ejemplo, podemos ir pedazo por pedazo, si quieres, en el mapa de Venezuela. A mí me llama la atención, Mariale, uno de los sitios más al sur del sur, o sea, el sur de Amazonas, casi que el territorio más meridional de Venezuela, al que yo creo que es más fácil llegar por Brasil. Bueno, de hecho, tiene que ser más fácil llegar por Brasil que por Venezuela, y lo que sabemos es que los garimpeiros han vuelto a entrar. Estamos hablando del municipio de Alto Orinoco, un municipio que hasta 1951 Venezuela no había hecho una exploración. Y el problema es que quienes están haciendo posesión de ese territorio son los garimpeiros otra vez. Pero además hay una denuncia que sustenta este trabajo. A mí lo que me gustó y lo que yo aprovecho la oportunidad para que consulten, para que vean el trabajo, que es el primero de una serie que estamos publicando, lo que me gustó es que no nos quedamos solamente en la radiografía satelital, sino que fuimos a campo y estamos cruzando esa información. Y resulta que en la Fiscalía de Amazonas, desde julio del año pasado, o sea, desde hace 6 meses, hay una denuncia que introdujeron los Yecuana advirtiendo que los Sanema están siendo esclavizados por estos garimpeiros y que además tienen pistas clandestinas y, por supuesto, tienen una mina allí en el sur. Esto es una de las partes de este mapa que estamos construyendo. Hay muchas más anécdotas y muchas más noticias que nos preocupantes. Si me permites, Joseph, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera hablar de otra de las anécdotas, o mejor dicho, otra de las aristas de esta investigación que tiene que ver con los grupos armados ilegales. Tú mencionas los garimpeiros de Brasil, pero yo destacaría la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de las FARC, cuyas pruebas, por cierto, ustedes mencionan en el trabajo. Te ruego permanezca unos minutos más, al regreso conversamos sobre este tema. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seiber.net.be, compreseiber.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Hola amigos,
Soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando la mañana de hoy acerca de la minería ilegal en Venezuela, la dimensión de este tema, de lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. El portal armando.info, al igual que El País de España, bueno, adelantaban este fin de semana algunos detalles que, bueno, dan cuenta de la destrucción, si me permiten, que está sufriendo el sur de nuestro país, en los estados Bolívar y Amazonas. Nos acompaña Joseph Polisuk, coeditor de Armando.info, además autor de este trabajo, y yo te dejo una inquietud acerca de una de las aristas que tiene especial actualidad, Joseph, y se refiere a la presencia de grupos ilegales como el Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de las FARC. Ustedes aportan un audio que, si no me equivoco, ya escuchamos en lo personal en el pasado, pero deja en evidencia, bueno, la presencia de estos grupos que además, bueno, de alguna manera intentan someter a la población, a los indígenas venezolanos. ¿Qué puedes decir? Te escuchamos. Totalmente, tenemos unos nuevos habitantes en Venezuela y se sabe, se ha escuchado, está en el ambiente, pero lo que queremos es trascender la denuncia. Y una de las pruebas más contundentes fue ese audio de esa reunión que hace 2 años ocurrió en la comunidad indígena Piaroa de Pendare, al norte de Amazonas. Allí, dato curioso, no es que no solo el ELN, no solo las FARC, ambos unidos se presentaron allí como sus nuevos vecinos. Y desde entonces hay una suerte de, llamémoslo, tira y encoge para, con toda la relación entre indígenas y guerrilleros. Pero esto es el mejor testimonio que ha quedado en los últimos años, pero no es el único. Y eso es lo que estamos tratando de entender, dónde están las guerrillas. Y Mariale, aprovecho la cuña, aprovecho el programa, el espacio, para invitarlos a leer. Este miércoles vamos a llevar un mapa de los grupos irregulares que hay en Bolívar y Amazonas. Y el domingo vamos a profundizar más en la presencia de las FARC y del ELN en el estado Amazonas. Uno de los detalles de este audio, que insisto, me parece haber escuchado en el pasado, pero que, bueno, encaja perfectamente en este trabajo que ustedes publican. Uno de los detalles es que, bueno, los guerrilleros que se escuchan allí, del Ejército de Liberación Nacional, hablan absolutamente empoderados, al menos eso dicen públicamente, advirtiendo que cuentan con el respaldo de las autoridades. Y yo te pediría un comentario sobre este punto en específico, Joseph. Totalmente, se presentaron, y los invito también, así como hemos escuchado nosotros, María, el audio, los invito a la audiencia a que consulte el audio para que escuche el tono con el que estos guerrilleros se presentan. Dicen que tienen la venia de Caracas, del gobierno central, del gobierno de Nicolás Maduro, y básicamente piden tener una relación de buenos vecinos, porque en sus palabras no se van a ir de allí. Y allí los indígenas no solamente reacios. Creo que ahí se puede hablar de un encuentro de 2 mundos y de la resistencia indígena, de la verdadera resistencia indígena. Los indígenas preguntan otra vez qué están haciendo con estas pistas ilegales que ellos también han encontrado, ya no en un satélite, sino casi que en su casa. ¿Qué decir? O sea, yo creo que tenemos unos nuevos habitantes y que es poco lo que sabemos y lo que el gobierno ha dicho, por supuesto. Ahora, este diálogo se da en el contexto justamente de la explotación de minería ilegal, y yo quisiera ahondar en este tema, Joseph, porque, bueno, ellos reclaman de alguna manera, digamos, ese territorio
porque según el audio, palabras más, palabras menos, cuentan con eso, el apoyo de las autoridades en la lucha revolucionaria. ¿Qué información lograron recabar ustedes, al menos con relación a este punto en específico? Bueno, la presencia de las guerrillas es un hecho en el estado de Amazonas. Creo que no creo, sabemos que han llegado a otros estados, pero en el norte de Amazonas es una cosa inédita que nunca habíamos visto tanta presencia guerrillera. Pero María, es bueno empezar por el principio. El gobierno nunca ignora y nunca se ha referido pocas veces se ha referido incluso a la presencia de guerrillas en Apure, por ejemplo, cuando el año pasado hubo lo que hubo, los conatos. En Apure pocas veces se ha referido, en Amazonas mucho menos. Pero hay algo que a mí me preocupa y creo que está pasando por debajo de la mesa. Si bien la minería ilegal, por supuesto, es ilegal y no es aceptada en todo el país, en Bolívar se puede tener concesiones mineras y así han existido durante, bueno, la historia de Venezuela. Pero en Amazonas está vedado, no está permitido. Es la única reserva forestal de Venezuela donde no está permitida la minería. Y no solamente que hay minería, sino que estos indígenas, estos guerrilleros, a juzgar por el audio, se presentan como los dueños de las minas. Ahora, también ustedes mencionan la destrucción medioambiental. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Ustedes hablan de una especie de genocidio silencioso, Joseph. El genocidio silencioso es el que hablan los Yecuana advirtiendo sobre un genocidio del pueblo Sanemá, que hay que advertir que no hablan nada de español. O sea, son los yecuanas los que están haciendo el favor de interponer esta denuncia porque les parece muy grave. Son esas cosas que pasan en la Venezuela recóndita en que no sabemos nada. Pero después, más allá de ese territorio, a ver, encontramos 12 pistas en todo el recorrido del río Caroní. 12 pistas al lado de minas. Lo del río Caroní, en el estado Bolívar, es preocupante. La minería ilegal ha existido durante mucho tiempo allí, pero ahorita podemos ver que no solamente hay minas, hay una serie de pistas y hay toda una estructura para esta rapiña. Después allí hemos encontrado en la Gran Sabana y en la propia Canaima pistas clandestinas rodeadas de minas ilegales. Incluso, ya no es nuevo decirlo, pero en ese mapa es increíble cómo hay minas incluso alrededor, e incluso algunas dentro de represas hidroeléctricas. Caroachí, Tocoma, que no fue construida al final, y otras. ¿Qué más te puedo contar? Varios detalles, Joseph, porque cuando vemos el mapa, uno de los mapas que ustedes publican, y podemos observar, digamos, las pistas que ustedes han identificado, que abundan sobre todo en el estado Bolívar. Lo primero que nos viene a la mente es quién está detrás del manejo de esas minas. Y bueno, recordamos la declaración desafortunada de la ex senadora Piedad Córdoba en una entrevista advirtiendo que un alto jerarca del chavismo le dijo que, bueno, de esta manera estaban sobreviviendo supuestamente a las sanciones. ¿Ustedes pudieron determinar quiénes están explotando esas minas o no llegaron tan lejos, Joseph? Hasta allí no hemos llegado, pero esta es la primera apuesta para investigar qué es lo que está pasando allá abajo. Bueno, por supuesto que todos queremos entender y está claro que tiene que haber la connivencia del poder político para que esto suceda de la siguiente forma. Volvamos, Mariale, al 2006. Masacre de La Paragua, unos militares bombardean una mina. Ahora sabemos que no es que se les pasó, no es que no lo que pasaba es que no les habían dado su tajada. Después, el gobierno empezó a militarizar las minas. ¿Te acuerdas este organismo militar llamado Camimpec, en donde le iban a dar una mina a las SODIs y a las áreas militares? Bueno, después pasamos a la fundación de los llamados sindicatos mineros, que no son sindicatos, son mafias de malandros que se han abrogado también las minas. Y ahora están llegando los guerrilleros. Y bueno, esa presencia de garimpeiros que siempre ha estado por allí.
Yo los invito a completar este trabajo, esta mirada, con un trabajo que vamos a publicar el miércoles sobre ese cóctel de grupos irregulares que hay en Guayana. Si me permite, yo tenemos que hacer una nueva pausa para la policía. Al regreso te voy a comprometer, digamos, no te voy a pedir que te tuves o adelantes demasiado al respecto, pero sí te pediría, bueno, una pincelada inicial acerca de los hallazgos en esa dirección, sobre los grupos irregulares que hacen vida en nuestro país, tomando en consideración la actualidad de este tema y el enfrentamiento abierto que hay ahora mismo en el sur de Venezuela, concretamente en el estado de Apure. Te ruego permanezca unos minutos más, regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, compreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Un poco que el miércoles vamos a publicar un mapa del delito, un mapa de los grupos irregulares, en qué zonas están. Los invito a que lo lean. Y el domingo vamos a seguir la serie, que son 6 trabajos, va a seguir la siguiente semana. El domingo vamos a ver esa relación y esa ocupación del ELN y las disidencias de la FARC al norte de Amazonas. Y una de las cosas que me llama la atención, y por lo que los invito a leer, es que a contracorriente de lo que ha sido la historia de Colombia, la historia de las guerrillas en Colombia, aquí hay una suerte de pacto de no agresión para esto, para el tráfico ilegal de minerales e incluso para narcotráfico. Porque estas pistas son para algo, ¿no? Ahora, digamos, ¿hay alguna novedad que puedas compartir con nosotros en cuanto a lo que ya sabemos? Sabemos que, insisto, sin comprometerte y que la gente se quede con la idea de leer con detalle esta información, pero además de los grupos que ya conocemos, el Ejército de Liberación Nacional, la disidencia de las FARC, el Frente Bolivariano de Liberación, lograron identificar otras agrupaciones criminales que hacen vida en nuestro país. O sea, lo que estamos tratando es de lograr identificar cada grupo y cada campamento, dónde están y quiénes son. Pero bueno, es difícil. Lo que hemos visto es que hay diferentes llamados sindicatos, mafias, grandes carteles que están en el estado Bolívar, y en Amazonas hay más guerrillas.
De esa forma, lo que estamos es tratando de empezar a ver cómo vamos a investigar. Esto es el punto de partida, Mariale. Yo creo que es uno de los retos, ya no de la Venezuela del presente. Sigue a Nicolás Maduro en Miraflores o cruce el umbral de la puerta quien cruce, oposición o gobierno. Esto es un problema ya no solamente de Venezuela, sino de toda la región. A ver, ahora, Joseph, yo te preguntaría, porque tú mencionabas al inicio que hicieron trabajo en el terreno. ¿Qué tan lejos pudieron llegar? Eso nos llama poderosamente la atención. Hace meses, o te diría años, un equipo de CNN Internacional logró, trasladarse al sur de Venezuela y retratar, digamos, dar algunas pinceladas de cómo funciona la minería ilegal en nuestro país. ¿Qué tan lejos llegaron o pudieron llegar ustedes? Bueno, pudimos llegar a Amazonas y al norte de Amazonas y al sur de Bolívar. Y la verdad es que, como nunca antes, es muy difícil hacer periodismo en estas zonas, en todo el país, naturalmente. Pero, bueno, la falta de combustible, la inseguridad, las amenazas de estos grupos, el dinero, ¿no? Es muy costoso hoy en día viajar. Todo esto ha sido muy, muy difícil. Y bueno, en ese sentido también por eso la motivación a buscar metodologías alternativas como la tecnología, que no van a sustituir a los viajes a la zona, pero por lo menos nos van a servir como brújula para ver a dónde es que tenemos que ir. Y en ese sentido hay algo que se me escapó. Estábamos tratando de hacer una radiografía, estábamos hablando del río Caroní, el sur de Amazonas, Alto Orinoco, en el noreste, en la frontera de Manapiare, de Autana con Manapiare, hay un campamento que nos preocupa mucho. No un campamento, hay una pista que, hay que decirlo, no fue construida ilegalmente. Sirve tal vez a una comunidad indígena, pero resulta que a 2 kilómetros de allí aproximadamente, a escasos 2 kilómetros, hay 3 minas que no una ni dos, sino 3 fuentes advierten que están en manos de las disidencias de la FARC. Y aquí no estamos hablando ya en un territorio súper lejano, aunque no es fácil de llegar para nosotros como periodistas, sino estamos hablando del noreste, frontera con Bolívar, con el norte de Bolívar. Ahora, si el periodismo independiente pudo dar con esta información, es lógico pensar que las autoridades están al tanto de esto, ¿correcto, Joseph? A mí no me cabe duda. Eso no quiere decir que fulano o mengano son los que activaron el botón, pero tiene que haber una connivencia del gobierno y del poder político para que esto suceda, y mucho más, Mariale, para que no hayan respuestas. Los invito también en el trabajo, otra de las tantas denuncias de los Piaroa, de esta gente que estuvo en la comunidad de Pendare, pero han seguido formulando denuncias en más de 10 organismos del Estado nacional y locales. Y a mí me llamaba la atención cuando ellos advertían sobre una pista en una población que se llama San Pedro del Orinoco. Y no han tenido respuestas. Pero desde arriba, desde los satélites, se puede ver que tienen razón. O sea, si no han querido darles respuestas es porque no hay voluntad. Lo curioso es que lo que está ocurriendo con las comunidades indígenas va en contravía del discurso político que ha mantenido el régimen venezolano durante años. Yo te pedí un comentario al respecto, porque lejos de ofrecer algún tipo de protección a los pueblos originarios, en Venezuela, los someten a esta situación, incluso a merced de grupos irregulares. ¿Qué puedes decirnos, Joseph? Bueno, te doy el tráiler que me habías pedido, y en 2 semanas, el domingo dentro de 2 semanas, vamos a ver los cambios que está ocurriendo en las comunidades indígenas, que lamentablemente esto ha trascendido, y ahí viene el tráiler que me estás pidiendo, esto ha trascendido la película de Disney, y por un lado han sido víctimas, pero por otro lado han tenido que tomar la justicia por sus manos. Bueno, leeremos frente a un Estado que no hace nada, que no los escucha. Bueno, de eso hemos dado cuenta en este espacio, sí. Hay que decirlo, Joseph. Es decir, la rebeldía de los indígenas frente a los grupos irregulares que hacen vida en nuestro país. Ahora, no quisiera despedirte sin unir, digamos, la información que ustedes retratan en este trabajo
con lo que ustedes vienen contando desde hace tiempo en torno a el oro, la venta ilegal de oro del régimen de Nicolás Maduro, que ha llegado muy lejos. Te pediría un comentario porque todo está directamente relacionado. Te escuchamos. Es evidente que hay una rapiña en el sur de Venezuela. Por ejemplo, el arco minero del Orinoco, al final creo que no ha dado los resultados que esperaba el gobierno, pero al final fue una zona especial que declaró el gobierno de Nicolás Maduro para el extractivismo y para que esto. Pero además, conectando esto con una de las grandes historias que nosotros hemos cubierto en los últimos años, no olvidar que, olvidé el nombre, ¿cómo se llama la empresa nacional del oro? Me pones un compromiso, ya te lo... Sí. Minerven. Bueno, Minerven, la empresa nacional del oro, de las empresas básicas. No olvidar que hasta hace poco uno de los presidentes había estado trabajando en una de las empresas de Alex Saab, que después conectamos con toda la trama de los planos. Es evidente que el oro está yéndose por los caminos verdes y no está terminando en las arcas de la nación, sino quién sabe dónde, pero otra vez con la connivencia del poder político. Joseph Polizuco, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Un gusto verte después de tanto tiempo, además compartiendo este trabajo especial que tantos comentarios han generado en redes sociales, lo habrán visto, que retrata lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. Gracias. No, gracias a ti. Un gusto verte y conectar con tu audiencia, y un abrazo a Caracas, a Venezuela. Un abrazo, Joseph. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.